Vamos a abrir nuestras Biblias, si la tenéis a mano, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 19. La predicación de esta mañana se titula Honrando al Señor con las riquezas. Honrando al Señor con las riquezas. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice así la palabra inerrante, infalible del Señor. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en las incertidumbres de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Dice Proverbios, capítulo 28, versículo 6, mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es torcido, aunque sea rico. Y esto no es un refrán de sabiduría humana, esta es la palabra de Dios, que se resume en una cápsula. Es mejor ser pobre mientras, aunque seas pobre, tu vida refleje la integridad. Y la integridad tiene que ver con obedecer a Dios, obedecer a su palabra en dependencia del Espíritu. Eso es lo que dice Proverbios. Proverbios nos muestra que la integridad es conocer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios por medio de los méritos de Cristo. Y no importa que seas rico, que si eres torcido, no te valdrá de nada tu riqueza. Que si estás andando en un camino desobediente, torcido, alejado de la voluntad de Dios, no importa cuánto dinero tenga uno. Y Éfeso era una ciudad rica. Pablo está escribiendo a Timoteo que está pastoreando esta iglesia en Éfeso, y esta ciudad de Éfeso era una ciudad rica. Era el centro comercial importante de aquella época. Muchas de sus riquezas provenían del culto a la diosa Artemisa o la diosa Diana. ¿Recordáis cómo Pablo estaba predicando en Éfeso y se abalanzaron contra él porque los que estaban fabricando los templecillos de la diosa Diana adquirían por estos medios una gran cantidad de riqueza? Así que la predicación del Evangelio estaba afectando a la economía de esa ciudad. Éfeso era una ciudad rica. Pero según el contexto, el trato de estas personas, estos creyentes en la iglesia, mostraba que los ricos no estaban viviendo rectamente, en la integridad de su corazón. Ellos estaban tratando mal al resto de la congregación que vivía en una condición humilde económicamente. Es como cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 11, ¿recuerda que se habla en ese capítulo, 1 Corintios 11? ¿Recuerda? Se lee casi todos los domingos. Y en ese contexto en el que Pablo le habla en el capítulo 11 acerca de la institución de la mesa del Señor, está dentro de un tema global importante. ¿Cuál era? Que los propios creyentes llegaban a esa celebración y los que traían mucha comida no consideraban la necesidad de los que no tenían que comer. Así que algunos comían, otros se quedaban sin comer, en lugar de compartir lo que ellos tenían. Y esto es lo que también está sucediendo en esta congregación. La falsa doctrina está afectando, de modo que los que tienen riqueza o son considerados ricos en esta congregación no están andando rectamente con los que son de humilde condición. Ellos son altaneros, ellos son egoístas, son insensibles a las necesidades de los hermanos y son ricos, pero no son íntegros. Así que los principios bíblicos acerca de la mayordomía que vemos aquí en este texto, de el uso de las posesiones materiales, debe ser el resultado de la santificación en el corazón. Lo que Dios esté haciendo en tu corazón debe mostrarse en el resultado de todo lo que haces en tu vida. Y uno de ellos incluye el área de tu economía, de tu mayordomía. De ser un mayordomo era el que gestionaba los recursos materiales de su amo. Y nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. Así que la mayordomía del creyente es cómo usamos lo que Dios nos da.
de una manera íntegra para su gloria, de una manera honrosa para Él. Y estos principios bíblicos no son para establecerse como principios políticos, sociales, que deben aplicarse a los no creyentes. Estos principios están establecidos para que los creyentes vivan y puedan cumplirlo. Aquel que no es creyente no podrá cumplir lo que estos versículos están enseñando. Y estos versículos no se han dado para que tomemos estos principios y establezcamos esa forma de gobernar, esa forma de establecer principios de justicia social. Los que carecen del Espíritu Santo, aunque tomen ciertos principios que pueden parecer justos y adecuados de compartir, ellos carecen de toda piedad en sus corazones para poder ser realmente generosos y hacer la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, mucho pensamiento y filosofía del mundo toma ciertos principios bíblicos para darle argumento a su estrategia política. Estos principios, hermanos, no deben ser usados de forma de que los no creyentes vivan conforme a esta voluntad, porque ellos no pueden hacerlo. Porque ellos carecen de toda piedad en el corazón para poder ser generosos, para poder compartir. Pues claro que esa es la voluntad de Dios y eso es lo correcto, eso es lo que agrada a Dios. Pero el hombre en su pecado solamente va a buscar sus propios intereses. No son principios de gobierno de una nación. No son principios para que la nación sea justa. No son principios de movimientos sociales que deban aplicarse sin un cambio del corazón. Ya que si según estos principios se establece como ley, de modo que se pueda buscar una justicia social, estará cumpliéndose por medio de pecadores que van a usar esa ley para su propia injusticia. Por supuesto, los gobiernos son responsables de las leyes que establecen. Y si son leyes injustas, ellos responderán delante de Dios de esas leyes injustas. Pero estos principios no se han dado para acabar con la injusticia en el mundo, para acabar con las desigualdades económicas en el mundo. Estos principios bíblicos se han dado para que los creyentes glorifiquen a Dios en el fruto espiritual de un uso adecuado y piadoso de sus recursos. El resto de personas que quieran tomar estos principios lo van a hacer para su propia conveniencia. Los ricos para ser más ricos, los pobres para aprovecharse o para querer tener más de otros. Y el mundo seguirá siendo injusto, a pesar de que quieran limpiarlo o pintarlo de un color de justicia. Así que tengamos en cuenta que el reparto justo de la riqueza es imposible en el mundo y no es el principio que Pablo establece aquí. Mientras que el corazón del hombre esté gobernado por el pecado, no habrá un gobierno justo en la tierra. Ese es el gobierno que esperamos. El gobierno justo del Rey justo. El Rey soberano. Cristo Jesús un día establecerá su reino en esta tierra. Y además establecerá su reino también transformando los corazones de los que vivan en ese reino. Así que lo que vemos aquí son principios que deben afectar y que se van a mostrar en corazones transformados por el Evangelio de Cristo. Recuerda Mateo 7, versículos 21 y 22. El hombre tiene un problema y está en su corazón, no en su cartera. Porque dice el Señor Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y observa cuáles son. Aquí una lista de ejemplos. Fornicaciones, robos, que tiene que ver con la economía, homicidio, adulterio, avaricias, que tiene que ver con la economía, maldades, engaños, que tienen que ver con la economía, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todo esto sale del corazón del hombre y el hombre usa la riqueza para cumplirlo y satisfacerlo. Así que estos no son principios para un mundo más justo. Son principios que muestran cómo el creyente que ha sido transformado por el Evangelio de Cristo debe manifestar la voluntad de Dios, el cambio que Dios ha producido en su vida y para la gloria de Dios. Así que, hermano, la abundancia de riqueza, la palabra nos enseña que puede convertirse en un peligro para el pecado.
Cuanto más dinero una persona posee, más peligro tiene para usar todo eso para el pecado. Por causa de nuestra depravación, por causa de nuestras tentaciones, de nuestros deseos en la carne, que continúan influenciándonos, aún en los creyentes se hace necesario saber que Pablo está amonestándonos a un uso correcto y piadoso de las riquezas. Y tú y yo somos responsables de ignorar que aún tenemos tentaciones de cómo usar el dinero para nuestro pecado y no para la gloria de Dios. Timoteo, como pastor de la iglesia, debe involucrarse en la enseñanza bíblica y también en el área hacia los ricos y también en el área de las riquezas. Parece que los ricos de la congregación podrían ser intocables, que el resto de la congregación considere a los ricos con una honra como la del mundo. Simplemente valorando lo que tienen, entonces valoro lo que eres. Pero la Biblia enseña que de ahí vienen los conflictos, cuando marginamos y consideramos a las personas por lo que tienen y no por lo que son en Cristo Jesús. Así que Pablo le dice a Timoteo que también es otra área que esta iglesia debe ser corregida. La falsa doctrina va a apuntar al aprovechamiento ilícito de las riquezas. Esta falsa doctrina es usada para mostrar que la piedad, es decir, la obediencia a la palabra de Dios, sea con el propósito del enriquecimiento personal. Recuerda que lo hemos leído en el capítulo 6, ¿verdad? En el versículo 4 dice ahí, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Hombres que están privados de la verdad, hombres que suponen que la piedad, esto es, la obediencia a la palabra de Dios, es un medio de gran ganancia, y ahí se refiere a ganancia de dinero, monetaria. Que el ministerio, que el ser un ministro de Cristo, muchos lo usan para su enriquecimiento personal. Así que la falsa doctrina está siendo usada para el enriquecimiento de los falsos ministros y por tanto también dando alas a los ricos para que pequen delante del Señor en el uso de sus riquezas. Ahora, esta enseñanza es pertinente para todas las épocas y todas las iglesias en todo el mundo, pero también para todos los creyentes. No es adecuado ni correcto llegar a un punto como este, de un texto como este, y creer que como yo no soy rico, entonces este texto no es para mí. Este texto será para los ricos, y como yo creo que no lo soy, este texto no tiene nada que enseñarme a mí. Pero este texto es para todas las épocas, todos los lugares, todas las situaciones y para todo creyente. Para todo creyente, para ti y para mí. Son condiciones de vida, a una aspiración de una mejor vida con una mejor situación económica que siempre puede ser causa de pecado. Tengas mucho o desees más. Tengas mucho dinero, puede ser causa de pecado o para el pecado, puede ser causa de tentación, o tener poco y desear más puede ser también causa de pecado, de tentación. Por eso estos principios son necesarios para que no caigamos en el egoísmo, en la envidia, ni en el orgullo, ni en la autosuficiencia. Tanto para los ricos como para los pobres, poner el corazón en la riqueza siempre será causa de pecado. Y poner el corazón en la riqueza no necesita tener riqueza. Escucha, poner el corazón en la riqueza no es necesario tener riqueza. No es el rico el único que pone el corazón en la riqueza, sino aquel que quiere alcanzarla y sea el propósito de su vida. Ese está poniendo el corazón en la riqueza. Proverbios capítulo 30, versículo 8 dice, aleja de mí, esta es una oración hacia Dios, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso, es decir, pobre, y robe y profane el nombre de mi Dios. Ahora escucha, estos versículos no dicen que Dios, que es el que da y el que quita, sea el culpable
de mi pecado si me da mucho o me da poco. Si el Señor me da mucho y entonces yo me olvido y lo niego, no es Dios el responsable, sino yo en cómo respondo a lo que Dios me da. Y si Dios me da poco y eso me lleva a actuar robando o desobedeciendo la palabra de Dios, no es Dios el responsable porque me dio poco. Cuando aquí el autor, movido por el Espíritu Santo, dice, no me des pobreza ni riqueza, no está haciendo a Dios el responsable del pecado, sino lo que está haciendo es reconociendo su debilidad. Su debilidad como hombre ante la influencia de tener mucho o tener poco. Porque en esta petición no se hace a Dios responsable de nuestro pecado por tener mucho ni poco, sino que muestra nuestra dificultad para no pecar, sea cual sea la situación. Hermano, si tienes mucho, ¿estás tentado a pecar con ello? Si tienes poco, ¿estás tentado a pecar con ello? Y si tienes lo justo, nunca es suficiente. Siempre estás tentado a pecar, deseando más. Así que necesitamos esta instrucción bíblica y la dependencia del Espíritu Santo en oración para honrar a Dios con las riquezas que el Señor nos da. Sea mucho que tú tengas en el banco, sea poco. Tal como Pablo enseñó en Filipenses 4, Él puede hacer en dependencia de Cristo, del poder de Cristo que lo fortalece, glorificar a Dios sea cual sea su situación. Así que Pablo no decía, no me des mucho ni me des poco para que no peque contra ti, sino Pablo decía, en Cristo, en el poder de Cristo, yo puedo honrar a Dios, sea que me dé mucho o sea que me dé poco. Esa es la clave, la dependencia del poder de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, nuestro contentamiento, como ya estudiamos hace domingo sobre los pasajes anteriores, estar contento con lo que tenemos. Satisfechos, gozosos y no tristes por lo que no tenemos o orgullosos por todo lo que tenemos. Así que Pablo aquí nos da 3 enseñanzas que te prepararán para honrar a Dios, sea cual sea tu situación económica. 3 enseñanzas que te prepararán para honrar a Dios, sea cual sea tu situación económica. Porque necesitamos protegernos de la tentación de pecar contra Dios, ya sea que tengamos mucho, que tengamos poco o que pensemos que no tenemos suficiente con lo que Dios nos da. 3 enseñanzas, 3 verdades que nos preparan para honrar a Dios, sea cual sea nuestra situación. Y te digo estas 3. Primero, la verdad acerca de los receptores de la enseñanza, la verdad acerca de la responsabilidad de la enseñanza, quién es responsable de esta enseñanza y la verdad acerca del contenido de la enseñanza. ¿Cuál es el contenido de tal enseñanza, de cómo usamos nuestros recursos? Los receptores, el responsable y el contenido. Míralo ahí conmigo en tu Biblia. Los receptores de la enseñanza, ¿quiénes son? Versículo 17, ¿qué pone ahí en tu Biblia? A los ricos en este mundo. Esos son los receptores de la enseñanza, los que son ricos en este mundo. En primer lugar, no se está refiriendo a los que son ricos en general. Como hemos dicho antes, no es un patrón político, no es un patrón de gobierno, de justicia social en el mundo. Todos los ricos del mundo, no se refiere a eso. Se refiere a los creyentes que en esta congregación son ricos en este tiempo. Porque observa que en tu Biblia, si tienes la Biblia de las Américas, pone a los ricos en este mundo. La mejor traducción en este caso es la Reina Valera, que dice a los ricos de este siglo. Los ricos de en este siglo. Se está refiriendo a los ricos que en este tiempo en el que vivimos en esta tierra, en estas condiciones y en esta situación, en este tiempo son ricos. Lo que está poniendo es un tiempo acotado a su riqueza. Los que son ricos durante este tiempo, estos son los creyentes. Posiblemente creyentes que han sido salvados por el Evangelio siendo ya ricos o creyentes que después de haber sido salvados el Señor les ha dado riqueza. Sea cual sea esas 2 opciones, los receptores de esta enseñanza, ¿quiénes son? Los creyentes que son ricos en este tiempo. Los creyentes, es decir, los que están bajo el señorío de Cristo
y que afecta todo aspecto, toda área de su vida, que comienza en el corazón, que es de donde surgen todos los pecados, pero que se extiende a todo aspecto de la vida, incluso la cartera, una forma de hablar de la economía o de las posesiones materiales que tenemos. Ya hemos leído en esta carta que Pablo le dice a Timoteo referencias de áreas económicas. ¿Quién debe proveer para las necesidades de las viudas? Pues sus familiares, ¿verdad? Esos son los que tienen la responsabilidad. ¿Y a qué viudas no debe sostener? Pues aquellas que no viven conforme a la voluntad de Dios en obediencia. Y hay otros aspectos acerca de cómo debe usarse el dinero, incluso aspectos que afectan al liderazgo. ¿Quiénes son aquellos que el Señor ha llamado a ser pastor de la iglesia? No debe ser avaricioso. Incluso los diáconos, que están a la atención material de la necesidad de la iglesia, no pueden ser amadores de ganancias deshonestas. Porque el Evangelio afecta toda tu vida. Algunos dicen que lo último que se convierte en una persona es su cartera. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero sí es cierto que el área económica en ocasiones es un área de mala enseñanza o de mala aplicación o ni siquiera de enseñanza. Ni siquiera de enseñanza. Ahora, observa que dice ahí a estos creyentes que son ricos en este mundo, en este siglo. Y lo que está haciendo aquí referencia, como hemos dicho, es al tiempo, no al lugar. Al tiempo, no al lugar. Lo que está diciendo Pablo es que a los ricos en este siglo, en este mundo, sus riquezas son temporales. Muchas veces hemos leído en la Escritura cómo las riquezas rápidamente se esfuman. ¿Recuerda, por ejemplo, Proverbios 23? Acompáñame ahí a Proverbios 23. Versículo 4. No te fatigues en adquirir riqueza, deja de pensar en ellas. Posiblemente esta persona ya era rica y quiere ser más rico, o esta persona no es rica y quiere serlo. Sea cual sea, lo que se le está diciendo es que no se dedique, no se esfuerce para adquirir la riqueza. Que deje de pensar en cómo ganarla, cómo adquirirlas. ¿Por qué? Versículo 5. Cuando pones tus ojos en ella, ¿qué dice? No está, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas. Lo que está aquí hablando es de manera figurada. Le salen alitas de repente. Y cuando tú pones tu mirada en ello, de repente vas a alcanzarla y se han esfumado. El principio es que las riquezas están ahí, pero tan rápido vienen como se pueden ir. Aunque todos los años te pongan las estadísticas de los españoles más ricos del mundo, y casi siempre son los mismos, eso no significa que sus riquezas estén aseguradas. Se esfuman. Y puede que esa persona muera con los almacenes llenos. Y no se esfumaron en su vida, pero que son 80, 90 años comparado con toda la eternidad, con almacenes vacíos. Es decir, este siglo pasa rápido y poner tu mirada y tu deseo y anhelo en la riqueza es una necedad. Es un esfuerzo no necesario que la sabiduría de Dios nos dice, no te pares a pensar cómo alcanzar más. Porque tan rápido como tú pones los ojos en ella, le salen alitas o le salen patitas y vuelan, desaparecen. Hay una dificultad en este texto que cualquiera de nosotros podría tomar para echar esta enseñanza a un lado, que no nos salpique, echarla a nuestra espalda o echarla a un lado. Podríamos encontrar una dificultad para definir quién recibe esta enseñanza. Cuando dice el versículo 17, ¿quién lo recibe? Hemos dicho ya los creyentes que son ricos en este siglo. Y hay una dificultad porque ¿cómo podemos definir quién es rico? ¿Rico quién es hoy en día? ¿A qué se refiere con ser rico? Debemos considerar rico a partir de cuánto dinero. Considerar a alguien como rico depende de qué. Bueno, todo depende posiblemente de la referencia que tomemos. Y la referencia, si la tomamos valorando a la riqueza de los demás, siempre habrá alguien más rico que tú. Siempre habrá alguien más rico que tú. Es como lo que dice alguien que se le dice que es pecador. Bueno, yo no he matado a nadie, ¿no? Es la respuesta. Siempre hay alguien peor que yo. Pero eso no te exime a ti de ser pecador. Y hay personas que pueden decir, oye, pues los hay más ricos que yo.
Así que yo no soy de estos ricos. El problema es que también siempre habrá personas más pobres que tú. Siempre habrá personas más pobres que tú y en comparación a ellos sí puede ser que seas rico. Si tomamos como referencia la media de posesión en España, y no voy a hablar de estadísticas, tú puedes considerarte si estás dentro de la zona alta, la zona media, zona baja, el nivel adquisitivo al que pertenece tu familia. ¿Se compara en qué? ¿Eres rico comparado en qué? Bueno, otra media puede ser otra referencia comparado con el resto de la congregación. Comparado con el resto de la congregación, lo que pasaba en Corintios cuando Pablo hablaba en 1 Corintios 11. Había allí personas que tenían y otros que no tenían. Así que había personas ricas y había personas que no eran ricas. Ahora, el punto aquí no es cuánto dinero tengas en el banco o cuánto dinero no lo tengas. El punto aquí que todos debemos considerar en la comparación de ser rico no es comparándote con los demás en lo que tienen o no tienen, sino que esta enseñanza se aplica y es necesaria a todos, tengamos o no tengamos. Y punto. Los creyentes ricos, pues debes considerarte que puedes ser rico en comparación con otros. Y que esta enseñanza es para ti. Y que puede que otros tengan más que tú, pero esta enseñanza es para ti también. El punto de la enseñanza es que todo creyente somos responsables de cómo usamos las riquezas que el Señor nos da, sean muchas o sean pocas. Así que no tenemos manera de coger esta enseñanza y echarla a un lado, sino que tenemos que traerla a nuestra consideración para reconocer que lo que tenemos puede ser usado para el pecado o puede ser usado para la gloria de Dios. La riqueza es una tentación para el pecado. Mira el capítulo 6, versículo 9. Ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse, cuánto más los que ya se enriquecen, ¿verdad? Que caen en tentación y en lazo, en deseos necios, deseos dañosos que hunden a los hombres en la ruina, en la perdición. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y todos podemos estar en esta situación y todos estamos cerca de ser tentados en ello. Ahora, no es pecado la riqueza, lo dijimos ya en su día. Vemos muchos hermanos, muchos creyentes en el resto de la Escritura que eran ricos y no por eso eran pecadores. Tienes ahí a Job, por ejemplo, un hombre que era rico, pero que andaba en la voluntad de Dios con toda justicia. Tienes a Abraham, ¿verdad? Abraham también tenía muchas posesiones. Y claro que el hombre pecaba, pero no era pecado el tener esa riqueza. Tenemos en el Nuevo Testamento a José de Arimatea, que en las posesiones de tener un sepulcro allí nuevo, lo usó para tener allí el cuerpo de nuestro Señor. O Filemón, que Pablo le escribe a Filemón para que reciba a su siervo que conoció en la cárcel y fue salvado en la cárcel. Así que era alguien de dinero que tenía esclavos, siervos a su servicio. Así que Pablo no le dice estás en pecado por ser rico, sino que debes mostrar misericordia con aquel que aun siendo tu siervo es tu hermano en Cristo. Ahora también vemos muchos ricos con malos ejemplos. Salomón puso su corazón en la riqueza, ¿verdad? Quiso más caballo y más riqueza y más y al final mostró que no era un hombre transformado a la imagen de Cristo. El joven rico que se acerca a Jesús y se puso triste cuando sabía que tenía que perderle el valor a lo que amaba, que era su riqueza, y no estuvo dispuesto a hacerlo. Judas no era rico, posiblemente, pero ¿amaba la riqueza o no? Bueno, él llevaba la bolsa y además cogía de la bolsa y se lo guardaba para sí mismo. Además, por 3 perras vendió a nuestro Señor Jesucristo. Así de rastrero era. Ananías y Zafira eran creyentes. Murieron los dos, el matrimonio. No perdieron la salvación, son creyentes verdaderos, pero Dios estableció un juicio para enseñanza de toda la iglesia. Que mientras ese terreno estaba en sus manos, eran responsables y podían usarlo. Ahora, no use eso para engañar.
que digas que tú has vendido por tanto y te guardes lo demás para que ahora la iglesia te sostenga a ti por haber aportado tanto cuando en realidad tú te tienes guardado ahí. Que ese fue el fraude que ellos hicieron. Y los falsos maestros de esta iglesia. Y en la actualidad, hermanos, sabemos que hay muchas personas que aún llamándose cristianos tienen el amor a la riqueza. Pero, ¿y nosotros? ¿Y tú y yo? ¿Cómo es nuestra tendencia o nuestra actitud? ¿Cómo late nuestro corazón ante las necesidades o ante el deseo de tener más? O ante el uso de lo que ya tenemos. Los creyentes ricos, aunque sean ricos, tú y yo, con lo que tengamos, debemos glorificar a Dios, aunque sea con poco, aunque sea con mucho. Todo lo que tú tienes debe ser usado para la gloria de Dios, de manera responsable y adecuada. Y se te pedirá cuenta de cómo lo hiciste. No solamente a los que tienen mucho se les pedirá cuenta, y a los que no tienen no se les pedirá cuenta, sino que el Señor será justo para pedir cuenta a cada uno conforme a lo que se le dio. Y al que se le dio mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le dio poco, se le exigirá conforme a lo que se le dio. Todos somos responsables de cómo debemos responder y usar esta enseñanza acerca de los recursos económicos. Así que los receptores, ¿quiénes son? Tú y yo. Los creyentes en nuestro uso de lo que Dios nos da. Porque tú y yo somos ricos. Tú y yo somos ricos. En segundo lugar, responsable. El responsable de la enseñanza. ¿Cuál es el responsable de la enseñanza? El responsable de la enseñanza no son los ricos. El responsable de la enseñanza es Timoteo. Timoteo es el que tiene que enseñar. Observa que dice ahí, versículo 17, a los ricos de este mundo, son los receptores, enséñales. Ese mandato, ¿para quién es? Ese es el mandato principal de este párrafo. El mandato principal no es para los ricos. El mandato principal es para Timoteo. Porque este es el origen y la importancia del cuidado de la iglesia y del crecimiento de la iglesia, de la forma en la que los creyentes y la iglesia glorifica a Dios por medio de la enseñanza. No sale en el momento que Dios te salva, viene automáticamente un uso apropiado de la riqueza, porque Dios me ha salvado y punto. Debo ser enseñado, debo ser instruido. Y es Timoteo, es el hombre de Dios, son los pastores, son los maestros de la iglesia, los responsables de la enseñanza. Escucha, no los responsables de la economía de los hermanos, los responsables de enseñar, no de los que decidan lo que cada uno debe hacer con lo que el Señor le da. La responsabilidad de Pablo a Timoteo es enséñale, no es fiscalízalos, no es administralos, que te lo den a ti y tú decidas. Dile cuánto tienen. No, la enseñanza es un principio que cada uno es responsable de aplicar, pero Timoteo es responsable de enseñar. Por eso el pastor, el anciano de la iglesia, debe ser un ejemplo de fidelidad, debe ser un ejemplo en la enseñanza. Recuerda que Pablo mismo, en 1 Tesalonicenses, una página más atrás, capítulo 2, lo tienes cerquita, pues puedes buscarlo si quieres. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5 dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros, y esto se refiere a él, y como se nos ha dicho esta mañana, a Silvano y a Timoteo. Así que Pablo está hablando en nombre de él y de los que están con él. Nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. ¿Cuáles son las palabras lisonjeras? Las que te engañan haciéndote oír lo que a ti te será agradable escuchar. Los que te quieren engañar hablándote bien. Pues no usamos palabras lisonjeras ni con pretexto ¿para qué? Para lucrarnos. Pablo se tiene que desmarcar de los que sí hacen eso. Había en aquella época y en esta muchas personas que usaban la piedad para enriquecerse. Ser maestros para hacerse cada vez más ricos. Y yo no predico si no se me da una ofrenda. Y yo no predico si no se me asegura una habitación de hotel por lo menos de 4 estrellas. Que lo he escuchado yo,
que no estoy inventándomelo. Yo para ir a predicar allí he escuchado de personas, para ir a predicar como mínimo yo tengo que recibir tanto dinero. Lo hay, ¿eh? Lo hay. O personas que lo hacen, aunque no exijan, esperando que se le dé. Esperando que se le dé. Y Pablo dice, Dios es testigo que no fuimos con el pretexto de lucrarnos. A los propios ancianos de Éfeso, Pablo le dijo en Hechos 20:33, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. He estado delante de vosotros sin codiciar nada de lo que tenéis, no para vaciaros. He estado delante de vosotros, incluso en ocasiones él dice, con mis manos he provisto para los que están conmigo. Por eso el anciano, el pastor, el hombre de Dios, Timoteo, los ancianos son responsables de enseñar, pero huyendo del pecado, huyendo del amor al dinero, huyendo de la falsa enseñanza para enriquecerse, huir del control de la economía privada. Hermano, escúchame, yo como pastor llamado por el Señor, no por mis capacidades, sino en dependencia de su poder, no soy nadie para decirte lo que tú tienes que hacer con tu dinero. Soy responsable de enseñarte lo que la Biblia enseña, cómo debemos administrar los recursos, pero no soy nadie para saber cuánto cobras, no soy nadie para saber cuánto tienes en el banco, ni cuánto ofrendas, ni qué es lo que tienes que hacer con tu dinero. Estos son principios que deben ser aplicados por cada hermano delante del Señor, pero que el liderazgo debe enseñarlo con fidelidad a la palabra y con testimonio piadoso a los hermanos. Normas establecidas en este texto que no son para que los gobiernos los apliquen, sino para que la iglesia de Dios viva conforme a la piedad. Los pastores no tienen derecho ni potestad para decidir lo que cada uno debe hacer con lo suyo. Lo repito, ningún pastor, empezando por mí, ningún pastor de la iglesia de Dios debe meterse en lo que cada uno haga con lo suyo. Pero eso no significa que no deba enseñar lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo debemos administrar lo que Dios nos da, que es diferente. Y parece que este es un tema intocable y en muchas ocasiones se pasa por encima. O si se entra con mal corazón, malas intenciones. Recuerda lo que Pablo le decía en Hechos 5, ¿no? Lo que hemos dicho antes a Ananías. Pedro no le dijo, no sé si he dicho Pablo, pero Pedro no le dijo, oye, lo que tú tienes lo teníamos que administrar nosotros. No, lo que tú tienes estaba en tu mano y tú eres responsable de lo que hacía con lo tuyo. Pedro no tiene autoridad para decirle lo que cada uno debe hacer con lo suyo, ni para venir a decir, como necesitamos un local, tienes que dar tanto, o como hay que arreglar ahora el local, tú tienes que... No. Cada uno es responsable de lo que hace con lo suyo, con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado. Y el liderazgo es responsable de enseñar, pero no de manipular, de usar o de dirigir ni enriquecerse. El evangelio de la prosperidad trata esto. Es un falso evangelio. Y dice que cuanto más le des a Dios, Él más te va a dar. La Biblia no dice eso. Parece que dice eso, pero no dice eso con el interés de cada vez tener más. No apelando al egoísmo. Entonces, como yo quiero tener más, entonces le voy a dar más al Señor. Y pasan las bandejas para que se vea todo lo que tú das. No una bolsa para que sea secreta delante del Señor, sino una bandeja para que se vea cuánto pones tú ahí. Y si es poco, el pastor ya te dirá que vas a recibir disciplina de Dios. Y la enfermedad que tienes posiblemente sea porque das poco. Y cuanto más das, espera más de Dios. Y así se enriquecen todos estos charlatanes. Pero los pastores son responsables de cómo se enseña, fielmente y con su ejemplo. Así que tenemos los receptores, todos nosotros, que somos ricos. Tenemos el responsable de la enseñanza, que es el liderazgo, con la fidelidad a la palabra. Y tenemos el contenido de la enseñanza. El contenido de la enseñanza. Posiblemente todo esto no acabemos hoy y tengamos que dedicar tiempo para el domingo que viene, pero observa que el contenido de la enseñanza se divide en tres partes. ¿Qué deben hacer y cómo deben ser? ¿Cómo debe ser hecho y para qué deben hacerlo? Esas son las tres formas del contenido.
qué deben hacer o cómo deben ser. En segundo lugar, cómo lo deben realizar. Y en tercer lugar, para qué deben hacerlo. Y eso está ahí en el texto. ¿Qué deben ser y hacer? En primer lugar, en sentido negativo. Y esto es en la forma en la que la Biblia nos enseña la mayoría de las ocasiones. No hagas esto, eso sería en sentido negativo, y a continuación, haz lo siguiente, haz esto. Eso sería en el sentido afirmativo o positivo. Y aquí empieza Pablo, movido por el Espíritu Santo, en la forma en la que no debe actuar un creyente con aquello que tiene, con sus posesiones materiales, económicas. En primer lugar, el mandato es no ser altanero. ¿Lo ves ahí? Versículo 17. Enséñales que no sean altaneros. ¿Qué es un altanero? Uno que se cree que está en lo alto. Uno que se considera en la parte superior. Alguien que se considera por encima de otros. Y esto se resume en esta palabra: orgulloso. Orgullo. El pecado del orgullo está siempre latente en todos los creyentes, ya sean que tengan mucho o poco. Y deben vigilar su corazón para no pecar con orgullo. Y como siempre decimos, si la palabra de Dios te dice que no seas altanero, esto indica que tu tendencia, ¿cuál es? La de serlo. Si no, la Biblia no te diría eso, porque no lo necesitarías saber. Sería natural para ti y para mí no ser altanero. Pero cuando se nos dice que no seamos altaneros o ser altivos, pensar de nosotros que somos más grandes de lo que en realidad somos, es porque tú y yo, conforme a las riquezas, tenemos esta tentación de pecar. Dice Romanos capítulo 11, versículo 20, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, y esto se refiere a la rama de los judíos, la parte, los judíos que lo eran por nacimiento, que fueron quitadas de las promesas para que los gentiles fuéramos injertados, y después en su tiempo el Señor vuelva a injertar a la vid, a su raíz. Pero dice ahí, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Lo que Pablo está diciendo a los creyentes es que Israel fue desechada temporalmente por su incredulidad, pero tú permaneces firme. ¿Y qué dice? ¿Tienes abierto ahí Romanos capítulo 11, versículo 20? Si unos son infieles y son desgajados y desechados, y tú, el creyente, tú y yo, somos fieles y por eso estamos ahí, ¿cuál es tu pecado o tu tentación? ¿Qué sigue diciendo ahí? No seas altanero. Esa es la idea de la altanería. Creerte mayor de lo que tú eres. Creerte mejor de lo que tú eres. Y el dinero te va a llevar a ese pecado y tienes que vigilarlo. No solamente porque tengas mucho dinero, sino porque deseas tenerlo, porque crees que lo mereces. Hermano, si tú crees que mereces tener más de lo que tienes, esa es una actitud altanera. Si tú crees que tienes lo que te mereces y estás contento con lo que el Señor te da y no necesitas más, es que tienes una actitud humilde. Pero si crees que te mereces más y deseas tener más, estás teniendo una actitud altanera, una consideración superior de la que en realidad nosotros poseemos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Eclesiastés 5:10. Mira lo que dice en tu Biblia. El que ama el dinero no se saciará de dinero. No está diciendo que el que ama el dinero no va a tener dinero, sino que el que ama el dinero nunca será suficiente para estar saciado de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancia. Es decir, que nunca será suficiente para él. Y dice ahí, esto es vanidad. Esto caracteriza a alguien que es vanidoso. ¿Y quién es alguien vanidoso? Alguien que se lo cree. Alguien altanero. Alguien que piensa que siempre yo me merezco más. Que nunca es suficiente. ¿Quieres ver otro ejemplo de altanería? Al que tú y yo todavía estamos durante este tiempo del siglo afectados o tentados a usar con la riqueza. Deuteronomio 8, versículo 11. Deuteronomio 8, versículo 11. No es lo que Israel hizo, sino lo que Dios le dice a Israel que no haga, y es precisamente lo que Israel iba a hacer. Y si Israel lo hizo,
¿Tú qué debes pensar? Que yo también lo voy a hacer. Que eso que dice que Israel hace, yo también lo voy a hacer. Porque yo, como hemos dicho en Romanos 11, yo no estoy en la raíz por mi fidelidad, sino por la fidelidad de Cristo. Y ellos fueron desgajados por su infidelidad y yo también lo sería, porque soy igual que ellos. Y como dice ahí Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, versículo 14, no sea que entonces tu corazón se enorgullezca. Eso es la misma idea, ser altanero, orgulloso. Y dice que el corazón es propenso a hacer esto cuando tiene riqueza, cuando alcanza lo que desea materialmente. Dice el versículo 14, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Observa que el punto ahí es que las consecuencias de enorgullecerte es alejarte, olvidarte de Dios. Además, el punto es que te olvides de Dios que ¿qué hizo? Fue Él el que te sacó. No fuiste tú. Tú estarías todavía allí siendo ¿qué? Un esclavo, no un siervo. La traducción es un esclavo. Estarías todavía siendo un esclavo, pero no lo eres. Has venido a una tierra que no era tuya, se te dio. Has construido casa, tienes ganado, tienes comida, tienes oro. Se te ha multiplicado. Y ahora tu corazón diga, todo esto lo he conseguido yo. ¿Yo para qué quiero al Señor? Y te olvides de mí. ¿Quién te sacó de ser un esclavo y te dio todo? Hermano, no necesitamos tener mucho dinero para caer en el pecado de la altanería. Nada más deseando más. Deseando más ya. Ya estamos en el pecado de altanería. Las riquezas nos traen la tentación de la altanería. Pero no es la culpa la riqueza. ¿La culpa dónde está? No fuera del hombre. ¿Qué decía el Señor Jesús? Lo que está dentro del hombre, eso contamina al hombre. No lavarse con las manos sucias contamina al hombre. No la riqueza contamina al hombre. El corazón del hombre está contaminado y usa la riqueza para el pecado. Así que el primer mandato es no enorgullecernos. Es el primer mandato negativo. El segundo mandato negativo, ¿cuál es? Dice ahí, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. No sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Es un mandato largo, ¿verdad? Pero lo vamos a resumir. No pongan su gozo en la temporalidad de las riquezas. No pongan su gozo en la temporalidad de las riquezas. Que no piensen que la seguridad está en la riqueza, porque la seguridad no es. Las riquezas no son seguras. Le salen alitas, ¿verdad? Patitas. Y lo que te promete de satisfacción nunca será suficiente. Esta incertidumbre significa incierto, nada seguro. Las riquezas no te dan seguridad, así que no ponga tu esperanza en algo que no es seguro. Es que se me acabarían todos los problemas si tuviera un cero más en la cuenta, 2 ceros más en la cuenta. No se acabaría tus problemas. Esa no debe ser tu esperanza. Tu esperanza, tu gozo, tu descanso, tu alma tranquila, apaciguada, no depende de lo que tengas, sino de lo que eres en Cristo. Proverbio 11, versículo 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. Así de claro. El que confía en su riqueza caerá. Porque no estarás seguro en esa riqueza. No es un sitio donde tú te puedas apoyar con seguridad. Pero los justos prosperarán como la hoja verde. Y los justos son los que conocen la palabra de Dios, aplican la palabra de Dios, disfrutan de la palabra de Dios y están satisfechos con lo que Dios les da. Confían en Dios. Y ellos prosperarán
como la hoja verde. Prosperarán espiritualmente, darán frutos espirituales. Así que Proverbios 11:28 nos está mostrando que confiar en la riqueza es seguridad ¿de qué? Confiar en la riqueza es seguridad de caída, de un resultado fatal. Proverbios 23:4. La palabra de Dios nos vuelve a decir, hay muchos proverbios que hablan de esto y estaríamos aquí hasta mañana. Pero dice Proverbios 23:4, no te fatigues en adquirir riqueza, deja de pensar en ella. No pongas en ella tu esperanza, no pongas en ella todo tu esfuerzo. Todo lo que tú trabajas y te fatigas no vale para nada. Salmo 127 lo tienes ahí. En vano trabajan los que edifican la casa, si no es Dios quien edifica la casa. En vano guardan los que protegen la ciudad, si no es Dios quien protege la ciudad. Así que es de necio que te esfuerces en levantarte temprano y te acuestes muy tarde para enriquecer a tu familia económicamente. Es de necio, dice el Salmo. Otro Salmo, Salmo 62, versículo 10. No confíes en la opresión ni en el robo, ponga vuestra esperanza. Si la riqueza aumenta, que es una posibilidad, que no sea robando, pero si las riquezas aumentan, no pongas el corazón en ellas. Ese es el punto. No pongas tu seguridad, tu satisfacción. Señor, se me acabarían los problemas si tú me proveyeras un poco más. ¿Tú crees que el Señor no conoce tu necesidad? ¿Tú crees que el Señor no sabe para qué te ha dado todo lo que tú tienes, que tienes de sobra? ¿Para que pongas en ellas tu seguridad, tu confianza? Porque los que no tienen buscan tener más para tener su confianza, pero los que tienen mucho pueden estar confiados en que todo lo que tienen les permite estar tranquilos. Cuando en la vida no es así. Hay una gran cantidad de personas que son ricos y que por eso se suicidan, que por eso están preocupados, porque tienen tanto que tienen que proteger, cuidar, que nunca están tranquilos. Salmo capítulo 10, versículo 3. Porque el deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El codicioso maldice y desprecia al Señor. Esta es la actitud de alguien que pone su esperanza en la riqueza y que se enorgullece. ¿Qué le pasó a Job? ¿Pecó porque era rico y por eso fue disciplinado? Sabemos que no. Es más, estos no son pasajes que le gustan a los del Evangelio de la Prosperidad, porque mucho tenía y le vino toda esa enfermedad, así que, claro, porque no tenía mucho y no lo daban en la ofrenda, por eso le trajo, lo usarían así. Pero mira lo que Job dijo, capítulo 31, y con esto terminamos, capítulo 31, versículo 24. Job dijo así, versículo 24. Los amigos de Job le decían, estás pecando porque te lo mereces. O sea, estás sufriendo porque te lo mereces. Algo habrás hecho. Y alguno de ellos se atrevió a decirle, claro, porque tantas cosas tiene porque se las has quitado al pobre. Todo lo que tienes de riqueza se las has quitado al pobre. Porque has robado, porque no has pagado con justicia. Y lo acusaban los amigos. Y entonces Job no defiende como si él fuera inocente, pero él dice, oye, yo examino mi vida y veo que yo no he visto este pecado en mi vida. Es más, si este pecado estuviera, yo lo reconocería. Y esto es lo que Job va a decir aquí. Mira, capítulo 31, versículo 24. Si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho. Otro versículo 26, más suposiciones. Si he mirado al sol cuando brillaba y a la luna marchando en esplendor. Lo que está hablando es de altanería, ¿eh? Si yo me considero tan grande que puedo ver el sol y puedo ver la luna de cerca. Versículo 27, y fue mi corazón seducido en secreto, y mi mano tiró un beso de mi boca. Eso también hubiera sido iniquidad que merecería juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Job está diciendo, yo examino mi vida, y sé que puedo caer en estos pecados. Y no era el caso, Job no cayó en estos pecados, pero consideraba que esa era la posibilidad de su vida. Y si este fuera el pecado que caracterizara a Job o a ti y a mí, podemos reconocer que Dios
debe disciplinarnos. Porque estamos negando al Dios de lo alto. Porque nos hemos enaltecido a nosotros mismos y hemos puesto nuestra seguridad en la riqueza. Así que puedes ser rico y puedes ser pobre. Y en cualquier situación puedes glorificar a Dios con humildad y confianza en el Señor y no en la riqueza. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Y estas áreas de nuestra vida, Señor, que parecen delicadas, parecen un tema tabú, Señor, tú no has guardado silencio. Tú nos enseñas, Señor, cómo debemos glorificarte, honrarte en el uso de la riqueza. Así que sea mucho o sea poco lo que tengamos, Señor, que nuestra confianza y seguridad esté en ti. Que tú conoces toda necesidad. Y si tú cuidas de los pajarillos, y si tú cuidas de las flores del campo como lo haces, ¿cómo no lo vas a hacer con nosotros, a los cuales tú nos has amado en Cristo Jesús? Y nos darás con Él todas las cosas. Por eso, Señor, queremos poner nuestra confianza en Cristo, nuestra confianza en tu provisión. Queremos ser humildes, humillados delante de ti, para no considerar que merecemos más o que lo que tenemos lo tenemos porque nos lo hemos ganado. Señor, queremos que tú seas honrado con el uso de nuestras posesiones. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.